Bienvenida o bienvenido a este curso de ecografía clínica. En este tema vamos a abordar la detección por ecografía clínica de la ateromatosis carotidia y femoral. Como sabéis, la ateromatosis realmente nos permite saber si las arterias de un paciente son arterias jóvenes o son arterias envejecidas, confiriéndole también un riesgo de tener eventos cardiovasculares que debemos de intentar prevenir. Este tipo de detección realmente estaría indicada para personas con un riesgo bajo. Las personas con un riesgo alto muchas veces no va a modificar su abordaje, pero bueno, lo veremos un poquito más adelante. ¿Cómo hacemos la ecografía carotidia? La ecografía carotidia la vamos a hacer, a diferencia del resto de exámenes, la vamos a hacer desde la cabecera del paciente. Es decir, nos situaremos detrás del paciente, le pediremos que se tumbe con un poquito de hiperextensión cervical. A veces puede ayudar a poner un rodillo detrás del cuello del paciente y utilizaremos el transductor desde detrás para intentar ver las arterias del cuello. Pediremos también que flexione, que rote la cabeza, hacia el lado contralateral del eje vascular que vayamos a valorar. Y utilizaremos la sonda lineal, una sonda de alta frecuencia. Bien, ¿cómo vamos a ver las arterias? Realmente vamos a ver la carótida común. Esta carótida común tiene una pequeña dilatación que llamamos el bulbo carotidio y después tendremos la carótida interna y la carótida externa. Distinguirlas es capital porque las placas que aniden en la carótida externa no tienen el mismo significado que las que veamos en la carótida interna. La carótida interna, como sabéis, es un vaso que irriga de que salen las arterias cerebrales. La carótida externa básicamente da ramas para la cara. Esto lo vamos a poder distinguir de varias formas. La primera es que la carótida externa tiene ramificaciones en su recorrido extracraneal. La carótida interna, tal y como la vamos a ver en la imagen que obtengamos del paciente, nosotros nos vamos a colocar por detrás y veremos que la carótida interna, paradójicamente, se sitúa en la cara externa, la cara más lateral del cuello. La carótida interna también tiene un calibre generalmente mayor que la externa y es un vaso de baja resistencia. Si analizáramos las curvas o el espectro Doppler pulsado, la carótida interna tiene un flujo mayor en diástole. Pero bueno, no es necesario generalmente utilizar este tipo de sistemas, es decir, que anatómicamente o con el calibre generalmente las distinguimos. ¿Qué es lo que vamos a ver? El aspecto de un vaso cortado de través sería algo parecido a esto, en el que veríamos el complejo íntima media, como dos pequeñas líneas que son completamente paralelas. La más fina sería la íntima, más hiperecogénica que la media de la arteria, que sería un poquito más anecogénica. La adventicia no la podemos distinguir, el tejido de soporte tiene una densidad muy parecida, no la podemos ver. ¿Cómo vamos a ver el engrosamiento de este complejo? Lo vamos a ver con algo parecido así. Esto no es visualmente muy evidente, ¿de acuerdo? Por eso necesitamos medirlo, ya veremos un poco la forma de hacerlo. Y también lo que podemos ver es pequeñas protrusiones de más de 1 milímetro de la capa íntima, que serían las placas. Las placas las podemos ver de un contenido más hipoecogénico, las podemos ver calcificadas de un contenido más hiperecogénico y también nos tenemos que fijar en la regularidad de sus bordes. Las peores placas que podemos encontrarnos serían las placas irregulares y las placas más hipoecogénicas. Esas placas son más friables y el paciente tendría un riesgo mayor de embolismo ateroarterial. Bien, ¿cómo lo vamos a ver en ecografía? En ecografía aquí vais a ver una placa completamente calcificada. Si os fijáis dentro de esta carótida común del paciente, la placa que veis en la parte superior, en la pared más superficial del vaso, tiene tal contenido de calcio que deja una sombra acústica. ¿Ves? Esto sería una placa relativamente irregular. Esto es un paciente con un infarto cerebral. Y aquí, más en detalle, veríamos el complejo íntima media. Este corte no es de muy buena resolución, no se puede distinguir, o veremos alguno mejor
para orientarnos. Aquí tenéis otro ejemplo de placa, en este caso en la pared posterior de la carótida común. Y aquí tenéis un vídeo de cómo veis la carótida latir con la placa en la pared más superficial del vaso. Bien, esto sería una forma de ver la placa en un eje longitudinal. Si tenemos la mala suerte de que la placa anide en un segmento del vaso que no estamos cortando, no seríamos capaces de detectarlo. Las placas generalmente tienen un grosor suficiente como para que lo veamos, pero lo ideal para detectar la placa a nivel cualitativo, que es lo que vamos a hacer nosotros, sería hacerlo con un corte transversal del vaso, en el que vayamos a ver toda la totalidad, todos los muros del vaso. Evidentemente también podríamos hacer proyecciones con un pequeño balanceo para ver paredes que podrían estar ocultas por la sombra acústica de una gran placa calcificada. No vamos a abordar el cálculo de la estenosis arterial, que es una modalidad compleja de realizar la ecografía y queda fuera del campo del ámbito de aplicación de la ecografía clínica. Aquí vais a ver una placa en la carótida común, en este caso, ¿veis? En el muro más superficial del vaso vemos cómo tiene un engrosamiento hiperecogénico que además deja una sombra acústica. En este ejemplo lo vamos a ver cortado de través, en el que veis una placa quizás más hipoecogénica que la anterior, de un grosor mayor. Esta placa probablemente tenga un riesgo de embolismo o de trombosis mayor, porque el contenido de calcio, como habéis podido ver, es diferente al anterior ejemplo. Bien, vamos a ver lo que es el complejo de íntima media. Aquí tenéis un vaso, el mismo vaso que habéis visto antes con la placa ateroma parcialmente calcificada, y aquí con un zoom un poco mayor en la pared posterior veis una línea muy fina hiperecogénica que está seguida de otra línea un poquito más gruesa hipoecogénica. Esto sería la íntima y esto sería la media. Y la adventicia realmente nosotros no podemos distinguirla del resto del tejido de soporte del cuello y demás. De que esto no podríamos medirlo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Nosotros en el comando del ecógrafo vamos a decirle que nos calcule el grosor íntima media, y lo hacemos de una forma en un segmento del vaso. ¿De acuerdo? Nosotros podemos decirle al ordenador del ecógrafo que nos haga un número muy alto de medidas y las promedie en un segmento que nosotros vamos a dibujar con la caja del propio comando de cálculo de la íntima media. Realmente hay un consenso, el consenso de Mannheim, que es donde se acuerdan las características de las medidas que se deben hacer. Y para hablar de grosor de íntima media, que tenemos que hacer las dos carótidas, los dos lados del cuello, y tenemos que hacer 1 centímetro en la carótida común, el centímetro del bulbo y el primer centímetro, el centímetro más proximal de la carótida interna. Esto es laborioso. O sea, para que os hagáis una idea, para este tipo de cálculos vamos a estar hablando de unos 20-30 minutos. Es decir, que hay que hacer 3 medidas, el paciente tiene que colaborar mucho, tenemos que tener una buena visualización de estas estructuras y puede ser algo bastante laborioso de realizar. Y yo creo que el papel del grosor de íntima media, como bien dicen en estas guías ya un poco antiguas, que realmente, aunque hay valores que se consideran normales, el cálculo, yo creo que el cálculo sistemático en todos los pacientes, sobre todo en los pacientes de riesgo bajo, no aporta gran valor. Es decir, que posiblemente haya poblaciones en las que el cálculo de grosor de íntima media puede aportar algo. Puede ser, por ejemplo, los pacientes diabéticos tipo 1, pero realmente en la gran cantidad de población que vamos a ver con riesgo bajo, sobre todo si nos dedicamos a la prevención primaria, quizás la detección de ateroma de forma cualitativa, es decir, si tiene o no tiene placas, tiene bastante más sentido que esto. Vamos a pasar ahora a la ateromatosis femoral. Es decir, sabéis que no todos los pacientes que tienen acúmulo de ateroma en las arterias comparten los dos territorios, con lo cual deberíamos evaluar los dos territorios. Es decir, que el paciente que tengamos que
explorar desde el prisma de la prevención del riesgo vascular, deberíamos hacer una detección cualitativa de placas tanto en carótida como en femoral. Las arterias ilíacas se dividen en las dos arterias femorales y lo que vamos a ver es exactamente lo mismo que hemos visto en el cuello, pero nos lo vamos a encontrar en las arterias de la pierna. Podemos ver placas como esta que está calcificada, es un pequeño engrosamiento de la pared de la arteria y generalmente las placas que vemos en extremidades inferiores son hiperecogénicas, son placas que están calcificadas. Bien, esto es lo que vamos a ver de la detección de ateroma, tanto en carótidas como en femorales. Insisto, quiero decir que yo creo que el papel realmente de la ecografía clínica es la detección cualitativa. Es decir, los cálculos de estenosis carotidia pueden ser glamurosos. Generalmente en nuestra práctica es algo complejo, es algo que quizás no tenga sentido que realicemos si no somos neurosonólogos experimentados. Es decir, que sería prácticamente dedicarnos a este mundo. Sin embargo, la detección cualitativa nos permite reclasificar al enfermo de riesgo bajo en un riesgo mucho mayor. Es decir, que eso yo creo que es muchísimo más práctico de realizar.